Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, según cuando estén viendo esta entrevista. Mi nombre es Matías Causa y junto a Emilia Di Piero, a Paola Santucci, coordinamos el workshop virtual Educación Secundaria, Desigualdad, Pandemia y Horizontes Postpandemia, que tiene al doctor Claudio Suaznavar como investigador responsable. En este caso estamos con la doctora Leticia Muñiz Terra, a quien agradezco enormemente su excelente predisposición y el tiempo que nos va a brindar para esta entrevista. Leticia es doctora en Ciencias Sociales, es magíster en Ciencias Sociales del Trabajo, es profe y licenciada en Sociología por nuestra Universidad Nacional de La Plata, por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Es investigadora independiente del CONICET, trabaja temas vinculados a la sociología del trabajo. Si algo, Leticia, queda por agregar, vos lo agregás o me corregís en lo que sea necesario. Hemos convocado a Leticia, quien además forma parte del comité académico de nuestro workshop, así que muy, muy contentos por poder contar con su intervención en esta entrevista de aproximadamente unos 15 minutos que hemos previsto, ¿sí? Así que sin más preámbulos, le vamos a dar la palabra a Leticia para que nos cuente, fundamentalmente nosotros hemos compartido a todas y todos los investigadores un conjunto de preguntas para que tomen, aquellas en las cuales se sientan más cómodos para poder, predicar algunas ideas, algunos resultados de investigación, algunas reflexiones. Así que en este caso puntual, Leticia, en base a la experiencia del proyecto del PISAC, va a referirse acerca de las potencialidades y dificultades de investigar en pandemia, a replanteos metodológicos, también a la relevancia de la investigación sobre el nivel secundario, en base a un trabajo de campo que ella viene realizando junto a su equipo. Así que, Leticia, te damos la palabra y entrarle por donde vos quieras. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar participando de esta entrevista y acompañar el workshop que están organizando, que me parece que es interesante, y no solo interesante, sino me parece que aporta una mirada distinta a los estudios que se están haciendo en la facultad y que me parece que es una construcción interesante, así que de mi parte, muchísimas gracias por la invitación y un gusto participar. En primer lugar, contarles un poco lo que conversábamos antes de esta entrevista con Matías y también, digamos, en algún momento con Emilia Di Piero, en relación a que, yo estoy en este momento dirigiendo un proyecto PISAC. El PISAC es un programa nacional de investigación sobre la sociedad argentina contemporánea que de alguna manera está convocado y organizado por las facultades de Ciencias Sociales y Humanidades públicas de las universidades argentinas. Entonces, este año se hizo una convocatoria, el año pasado, perdón, en 2020 se hizo una convocatoria para estudiar diferentes cuestiones vinculadas a la problemática de la pandemia y, en particular, digamos, se hizo una convocatoria con la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica para, digamos, estudiar distintas cuestiones que tuvieran que ver con los problemas vinculados a lo que había traído la pandemia para, la Argentina en particular, ¿no? Entonces, en ese marco, nosotros con un equipo de investigación, con 2 equipos de investigación del Centro Interdisciplinario de Metodología de las Ciencias Sociales, el CIMEX, presentamos un proyecto, digamos, y también con un equipo de la Facultad de Trabajo Social. Entonces, armamos entre los tres equipos, armamos un proyecto y que presentamos a esa convocatoria que se hizo entre la agencia y el PISAC. Digamos, nuestro proyecto salió financiado y fue elegido y financiado, así que comenzamos a trabajar en el mes de febrero, básicamente, y nuestro proyecto es sobre desigualdades sociales mirado desde la perspectiva de lo que se llama la heterogeneidad estructural en los mercados de trabajo, ¿no? La idea de que los mercados, digamos, no existe una libertad en el mercado de trabajo para poder ingresar o salir del mercado de trabajo, sino que es un mercado que está, digamos, segmentado, ¿no? Hay un grupo muy pequeño
de un sector privilegiado, de pequeñas empresas o grandes empresas con mucha tecnología que no, digamos, toman muchos trabajadores, sino trabajadores muy calificados que tienen muy buenos ingresos, y después existe toda una serie de otro segmento muy heterogéneo en el que hay diferentes situaciones, pero en los que prima la informalidad, la precariedad, etc. Entonces, partiendo de esa idea de la heterogeneidad estructural, es que nosotros lo que nos propusimos fue estudiar qué consecuencias tuvo la pandemia o qué transformaciones trajo la pandemia para las trayectorias laborales de los trabajadores y las trabajadoras de distintas clases sociales. En ese marco es que empezamos a estudiar diferentes procesos. Es un proyecto que está constituido por 16 universidades, un movimiento social y 2 fundaciones, la Fundación Walker y la Fundación Observatorio PYME. Y la idea del proyecto es hacer una investigación académica, pero que articule con la comunidad. Y ahí esa cuestión de la participación de la Fundación Walker, la Fundación Observatorio PYME y de la UTEP, digamos, ¿no? como movimiento social y político que también está estudiando estos procesos. Y en ese marco, desde nuestro grupo, desde el equipo que armamos desde la Universidad de La Plata, estamos estudiando las comunidades educativas, ¿no? Digamos, las desigualdades que se desarrollaron en las comunidades educativas. Entonces, tomamos 3 escuelas de la ciudad de La Plata que tienen o que podrían pensarse como que asisten estudiantes y familias de diferentes clases sociales, y estamos haciendo un trabajo de campo que está recién comenzando a desarrollarse. Eso en relación a lo que estamos empezando, digamos, a investigar. No tenemos todavía resultados como para poder avanzar en esa cuestión. Lo que sí les puedo contar un poco es cuál es la hipótesis de trabajo que tenemos, que tiene que ver no solamente con la comunidad. Nosotros hacemos estudio en la comunidad educativa de La Plata, pero, digamos, hay 16 universidades que están estudiando otros sectores, otros estudios de caso, como puede ser, qué sé yo, el sector metalmecánico, el sector del calzado, el sector de la producción artesanal, el sector informal. La UTEP está trabajando con cuidadoras, con vendedores ambulantes, bueno, y así, digamos, hay diversos, con enfermeras, hay como diversos estudios de caso que, digamos, tienen por objetivo ver de alguna manera cuáles fueron las transformaciones que la pandemia significó para estos diferentes sectores y para los trabajadores y las trabajadoras de esos sectores. Entonces, la hipótesis general es que la pandemia significó digamos, en términos de estudios biográficos, que es lo que, digamos, la perspectiva teórico-metodológica que hay detrás de este proyecto, la idea que tenemos es que la pandemia inscribió un punto de ruptura, un antes y un después en las trayectorias laborales de los trabajadores de los distintos sectores, pero que esa ruptura para algunos significó una cuestión más de reacomodamiento de su organización laboral. Cuando hablo de laboral, hablo de trabajo productivo y reproductivo en su casa, ¿sí? También está incluido la cuestión de el trabajo doméstico y el trabajo de cuidados. Entonces, lo que pensamos es que la pandemia inscribió una ruptura que en algunos casos significó una reorganización de la vida laboral productiva y reproductiva, y en otros significó un antes y un después. O sea, quebró esas trayectorias y las va a conducir a mediano o largo plazo, eso no lo podemos saber ahora, a una reconfiguración de la trayectoria como la venía desarrollando el sujeto. ¿Por qué? Porque el sector en el que trabaja, digamos, sufrió una crisis importante, porque fue desocupado, porque no pudo trabajar, etcétera. Entonces, hay sectores que son los que, de alguna manera, se pudieron reacomodar con todos los bemoles que eso significó, como por ejemplo el sector docente, que es el que nosotros estudiamos, pero hay otros sectores, como los vendedores ambulantes, que no pudieron reacomodar su economía familiar porque no podían salir a trabajar, ¿no es cierto? Entonces, y no tenían el salario garantizado. Entonces, hay detrás de la investigación hay una hipótesis de trabajo que tenemos que tiene que ver con esto, con que la pandemia tuvo
inscribió rupturas, pero que esas rupturas pueden ser pensadas de distinta manera en función de el sector de trabajadores y trabajadoras del que estemos, digamos, hablando, ¿no es cierto? Después, otra de las cosas que conversábamos con ustedes y que también resultan interesantes es las transformaciones metodológicas que implicó la pandemia para esta investigación. Yo creo que, digamos, la pandemia fue, digamos, muy crítica en términos de crisis sanitaria, por supuesto, que nos metió a todos en una incertidumbre en la que ya vivíamos, porque digamos, la vida se trata de vivir en incertidumbre, nadie tiene nada garantizado, tiene garantizadas algunas cuestiones materiales que yo, pero la vida en sí misma es efímera, entonces, digamos, vivimos en un contexto de incertidumbre, pero hay incertidumbres con más certezas que otras que tienen menos certezas. Pero la pandemia nos metió a todos en un contexto de incertidumbre respecto a la salud, ¿no? De la salud biológica, porque ahí también me parece, y esto es una opinión personal, hay toda una salud que tiene que ver con la salud mental, que quedó en un segundo plano y que desde mi punto de vista no fue del todo bien abordada y que tiene, digamos, consecuencias para la vida de las personas y para la vida laboral de las personas también. Pero digo, independientemente de eso, la pandemia a los investigadores nos incluyó en un contexto de incertidumbre, al igual que las personas con las que trabajamos, con las personas que entrevistamos, que no siempre era así en términos ocupacionales, por ejemplo, porque si nosotros trabajamos con sectores vulnerables, o con lo que nosotros desde las teorías de la desigualdad llamamos la clase trabajadora, bueno, nosotros como investigadores, como tenemos un salario todos los meses y tenemos ciertas condiciones materiales garantizadas, ciertas condiciones sanitarias, de obras sociales, etcétera, tenemos como más certezas que esas personas con las que nosotros trabajamos y entrevistamos. Y la pandemia nos expuso a una situación de vulnerabilidad general, en el que nosotros investigamos en un contexto de incertidumbre, investigamos la incertidumbre en un contexto general de incertidumbre. Entonces eso implica una reformulación de la posición del investigador frente a la investigación. No quiere decir esto que antes de la pandemia nosotros íbamos tranquilos, pero sí, digamos, que estábamos preguntando y haciendo una investigación que nos podríamos hacer a nosotros mismos, ¿no? Haciendo preguntas, entrevistas, que también eran aplicados a nuestra propia realidad, porque toda la realidad laboral se transformó con la pandemia, ¿no? Y entonces, digamos, eso fue uno de los grandes desafíos de trabajar y hacer trabajo de campo en pandemia, pero también, digamos, como una de las, no sé si se puede llamar virtudes, pero una de las cuestiones que aparecieron de manera más recurrente como una potencialidad, para llamarlo de alguna manera, es el uso de esto, de la virtualidad, para poder investigar. No es que esto no existía anteriormente. Las investigaciones de e-research tienen una tradición, ya existía eso, ya existía la etnografía virtual, había mucho trabajo que algunos investigadores desarrollaban en relación al uso de las tecnologías de la información y la comunicación para hacer investigación. Pero, digamos, con la pandemia todos nos vimos interpelados y necesitando utilizar esas tecnologías para poder trabajar. Y eso significó que hubo una masificación del uso de tecnologías de la información y la comunicación, que tuvo sus bemoles, porque no todos teníamos computadoras disponibles, no todos teníamos conectividad disponible, no todos teníamos un espacio para trabajar disponible. Hablo de los investigadores, ¿no? Y eso, de alguna manera, nos puso frente a una encrucijada de cómo resolver estas cuestiones. Pero su bien nos dio ciertas posibilidades, porque, por ejemplo, el proyecto nacional que yo dirijo, el proyecto del PISAC sobre heterogeneidad estructural y desigualdades sociales persistentes, se puede desarrollar con cierta cotidianidad gracias a las TICs, porque nosotros tenemos reuniones una vez cada 15 días para trabajar y yo estoy en ese momento hablando con gente que está desde Jujuy a la Patagonia,
porque nuestro proyecto en esas 16 universidades, esos 3 movimientos sociales u organizaciones de la sociedad civil, o los observatorios, están en distintos puntos del país, digamos, ¿no? Y abarca todas las regiones del país. Entonces, esa es una potencialidad porque nos permite trabajar de manera colaborativa con personas que están en puntos muy distantes. No es, y vuelvo a decir lo mismo, no es que antes no existía, eso ya existía previamente, pero no era habitualmente utilizado, no era una herramienta muy habitual. Y entonces me parece que esa es una de las potencialidades que tiene, de alguna manera, digamos, es algo que vino para quedarse, hay que ver cuánto de eso luego quedará. Yo creo que el intercambio, la posibilidad de hacer este tipo de entrevistas, la posibilidad de trabajar colaborativamente con gente que está a distancia, va a ser mucho más habitual, va a empezar a ser mucho más habitual de lo que era antes de la pandemia. Donde, no sé, si uno tenía una reunión en Buenos Aires, se tomaba el micro y se iba hasta Buenos Aires. Ahora se puede decir, no me voy hasta Buenos Aires, me quedo en mi casa y hacemos la reunión virtual, ¿no? Esas me parece que son como las potencialidades. Bien, a ver, respecto de otras de las preguntas. Bueno, ahí ustedes preguntaban algo así como me parece que se reconfiguran las preguntas sobre las desigualdades en el contexto de pandemia. Sí. Y qué relación hay entre nuevas y viejas desigualdades. En realidad, digamos, yo no sé si hay nuevas desigualdades. Yo creo que con la pandemia lo que sucedió es que se visibilizaron las desigualdades que antes preexistían y se profundizaron. Claro. Se visibilizaron y se profundizaron. Me parece que, digamos, sí hay, digamos, nuevas desigualdades en el sentido de que aquellas personas que tenían o vivían una situación laboral difícil, se profundizó su situación o se complejizó aún más su situación. Así como quienes trabajaban en el sector más tecnológico, vieron de alguna manera beneficiado de su situación, ¿no? Porque quienes trabajaban, qué sé yo, en empresas como Mercado Libre, etcétera, bueno, esos fueron los grandes ganadores de la pandemia, pero podríamos decir que ese es un porcentaje muy pequeño de la población en relación a todo el resto que nos vimos sacudidos por la pandemia. Ya fuera que fuéramos esenciales o no esenciales, porque está bien, los esenciales siguieron trabajando, pero muchas veces ese esencial no tenía la persona que venía a cuidar a sus hijos de su casa y tenía que ir al hospital igual, por ejemplo, ¿no? Entonces, como que todos de alguna u otra manera, la pandemia de alguna manera atravesó toda esa situación. Pero yo creo que lo que produce son sí ciertas transformaciones de esas desigualdades preexistentes. Primero porque se visibilizan y después porque se profundizan. Y ahí, digamos, bueno, estamos en la investigación tratando de poder, de alguna manera, aprender esa profundización y visibilización, que también va a implicar una reconfiguración, ¿no? Yo creo que, digamos, que la pandemia puede ser pensada o emparentada, aunque con otra lógica de certidumbre e incertidumbre, con la crisis del 29, ¿no? Para las ciencias sociales, la pandemia es un antes y un después. Para cualquier disciplina de las ciencias sociales y para cualquier temática que se estudie. Entonces, cuando pensamos en la crisis del 29, por lo menos en términos sociológicos, también escribe un antes y un después en la historia de las ciencias sociales, en cómo se piensan, en lo que después empieza a surgir y en todo lo que en términos de las sociedades comienza a ocurrir, ¿no? Las guerras mundiales, bueno, etcétera, etcétera. Digamos, no vamos a recuperar toda la historia del siglo XX, pero buenísimo. Parece que la pandemia es un antes y un después y que nadie que se dedique a las ciencias sociales puede evadir desde el 2020 la pandemia en sus estudios, aunque no le interese en particular estudiar la pandemia en sí misma, ¿no? Claro. A no ser que la gente que hace historia, que se dedica a mirar el pasado, claro. Pero quienes estudiamos procesos del presente, es muy importante poder, digamos, incorporar lo que ocurrió con la pandemia en términos de comprender los procesos desiguales
que tendió fundamentalmente a profundizar, porque por más que hubo políticas estatales que intentaron morigerar las consecuencias de la pandemia, bueno, digamos, en países como la Argentina o como los países de América Latina, que tienen grandes profundidades estructurales, ¿no? Desigualdades estructurales, heterogeneidades estructurales, bueno, no había posibilidad de que ninguna política estatal pudiera, de alguna manera, resolver la situación. Sí pudo compensar, ayudó a morigerar, a contener, pero de ninguna manera puede pensarse que esas políticas lograron resolver los problemas de la gente, ¿no? Y yo creo que en otros países donde, digamos, más desarrollados tampoco, hubo, digamos, en la Comisión Europea, digamos, en Europa, en la Comunidad Europea, la Comisión Europea puso muchísimos recursos para compensar y para contener, pero sin embargo, las consecuencias económicas de la pandemia siguen presentes, lo mismo en países como Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? O Canadá, digamos, son países en los que, digamos, son países desarrollados, hubo política, y esa política no alcanzó de todas maneras a contener el aumento de la desigualdad, digamos, ¿no? Bueno, no sé. Sí, no, a mí se me ocurría preguntarte algo, pero como vos hacías la salvedad, Leticia, de que están empezando el trabajo de campo y que, bueno, por supuesto, no están los resultados consolidados. Pero también nos compartiste tu hipótesis, o la hipótesis de trabajo del equipo de investigación, y preguntarte si trabajan alguna hipótesis derivada o específica en función del trabajo docente, ¿no? De esto que nos compartiste, pero específica sobre el trabajo docente, si allí, bueno, si barajan alguna hipótesis en relación con eso. Sí, ahí, digamos, la hipótesis que tenemos de trabajo es que el trabajo docente se vio, recibió el impacto, implicó una reorganización para los docentes de la vida productiva y reproductiva, digo productiva porque debieron encontrar, como yo decía, nuevos espacios para trabajar, en el comedor, en la cocina, en la habitación, en un estudio si lo tenían, o en un garage o en donde fuera, y eso implicó una reorganización del espacio de trabajo, implicó poder tener conectividad en ese espacio, implicó en muchos casos tener que comprar una computadora o pedir una computadora prestada a quien pudiera prestarla o usar el celular. Entonces, por un lado, implicó que los docentes tuvieran que disponer de un espacio físico en su casa para poder hacerlo. Pero no solamente eso, sino que también tuvieron que disponer de dispositivos y de conectividad que no en todos los casos era posible o previamente se tenían, ¿no? Entonces hubo diferentes estrategias que los docentes debieron realizar en términos subjetivos para resolver esa cuestión que, digamos, que quedó del lado de los propios docentes, ¿no? Porque el sistema educativo no podía abarcar la cuestión de decirle a todos los docentes le proveo conectividad y dispositivos. Se hicieron esfuerzos, pero claramente la situación de desigualdad y la situación económica que vive el país no permitía esa situación. Y después, digamos, eso significó también transformaciones en términos reproductivos, porque los docentes tuvieron que en términos productivos, tuvieron que reformular toda su planificación educativa, ¿no? Pasar todo lo presencial a lo virtual. Eso fue un esfuerzo tremendo. Y después también, que es lo que estamos viendo hoy, están todo el tiempo siendo sometidos a idas y vueltas. Entonces tienen la virtualidad, la presencialidad, lo híbrido, los alumnos que están en la casa, los alumnos que están en la escuela, el aula virtual que hay que completar, los materiales no virtuales para los chicos que no tienen conectividad. Entonces implica un estrés y un exceso de trabajo y un estrés en términos en términos laborales se llama el burnout, el queme laboral, que los expone a una situación de vulnerabilidad laboral preocupante. Claramente es distinto en función de las escuelas en las que trabajan. Hay escuelas, por eso nosotros hacemos un estudio de 3 comunidades educativas, hay escuelas donde tienen mucho más apoyo, mucho más soporte, mucho más recursos, porque son escuelas
o privadas, pero nosotros no estamos trabajando privadas sino públicas, pero escuelas de la universidad que tienen de alguna manera un soporte institucional que brinda la posibilidad de tener el aula virtual ya organizada o de alguien que se encargue de armar el aula virtual. Y en otras escuelas donde eso no existe, son escuelas de provincia con pocos recursos, bueno, digamos, los directivos y las docentes, los docentes, se encuentran frente a una situación donde tienen que resolver situaciones, y no solamente pedagógicas, como siempre decimos, sino situaciones extrapedagógicas que tienen que ver con las dificultades que tienen los chicos y con todo lo que significó para los estudiantes quedarse en su casa, ¿no? Y eso también es diferente y es disímil en función de la clase social de pertenencia, digamos, ¿no? Y después, en términos reproductivos, para los docentes también significó transformaciones, porque significó muchas veces tener que trabajar más horas de las que trabajaban en la presencialidad, significó que además no podían contar con la tía que venía a cuidar a los nenes porque no se podía trasladar, o la niñera si podían contratarla, o la abuela porque para no contagiarla. Entonces, significó que los docentes, además de trabajar, tuvieran que, en su mundo reproductivo de cuidados, tuvieran que también hacer un esfuerzo para poder desarrollar las actividades de cuidado, compartiéndolas en algunos casos con los varones, pero bueno, sabemos que los docentes y las docentes, obviamente, es un mercado de trabajo feminizado, entonces, bueno, hay muchas más docentes que varones, muchas mujeres que varones docentes, con lo cual la mujer, digamos, como trabajadora, se vio expuesta a esa situación de aumentar, digamos, su dedicación al cuidado, además de aumentar su dedicación al trabajo productivo. Y a su vez a lo doméstico, porque lo mismo, si tenía una persona que venía a hacer la limpieza 2 veces por semana, o si tenía alguien que la ayudaba, y tampoco pudo contar con eso, y entonces ahí también, digamos, el docente se vio expuesto a una mayor exigencia. También es cierto que dentro de la pandemia existen distintos tiempos. Yo ahí estoy hablando del momento del ASPO. Claro, claro. En el momento del DISPO, eso se empieza a relajar un poco y se empieza a reacomodar, pero lo que, digamos, se empieza a reacomodar en términos de el trabajo quizá reproductivo, también, digamos, el DISPO implica que se empiece a reacomodar el trabajo productivo. Entonces empezamos con la clase virtual y la semipresencialidad, y el ida y la vuelta, y los materiales y los exámenes. Entonces es una situación, digamos, de estrés laboral que transformó de alguna manera la vida laboral productiva y reproductiva de los docentes, ¿no? Me parece que eso sería un poco lo que nosotros estamos pensando que ocurre. Vamos a ver qué dicen las entrevistas. En las entrevistas aparecen cosas súper interesantes, emergentes, claro, pero bueno, todavía no tenemos el campo avanzado como para poder opinar sobre eso. Pero esas son como nuestras ideas, ¿no? Que no estoy diciendo nada distinto a lo que dicen los estudios sobre los sindicatos docentes, digamos, sobre el trabajo docente, ¿no? Pero bueno, un poco se trata también de, independientemente de las encuestas virtuales que se pueden hacer, que son las que hicieron los sindicatos, bueno, tener la mirada de los propios actores sobre cómo reorganizaron su vida, cuáles fueron las estrategias que se dieron para esa reorganización y cómo vivieron la incertidumbre, ¿no? En estos casos, por ejemplo, son los casos en los que no podemos decir que la pandemia va a transformar su vida, porque es probable que cuando volvamos a la presencialidad, ahora estamos volviendo a la presencialidad plena, su vida se reorganice en algún punto, su vida laboral se reorganice en algún punto. Pero yo creo que la pandemia vino a traer una serie de modificaciones en términos del uso de las tecnologías y el trabajo docente que también va a venir para quedarse. Claro. Bueno, Leticia, muchísimas gracias. Bien interesante, por supuesto que quedo y creo que quedamos expectantes con los resultados de la investigación, pero nos has abierto un panorama, bueno, muy interesante, complejo, así que, bueno, agradecerte profundamente la participación. No, por favor, muchísimas gracias. Y bueno, cualquier duda que tengan, quedo atenta a las consultas y bueno, más adelante cuando tengamos resultados podremos compartirlos seguramente. Muchas gracias. Buenísimo. No, por favor, gracias a vos y gracias por la invitación.